Muy buenos días, mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Es un gozo nuevamente poder estar aquí reunidos para glorificar a nuestro Dios. Y bueno, recordarles, ya comenzando el culto, y también lo recordaremos antes de la prédica, vamos a tener los móviles en silencio y estamos haciendo una campaña para preferiblemente apagarlos. Al menos los que disponemos de móviles para cuestiones del orden del culto, ¿no? Para grabar los cultos, la transmisión. Por eso algunos hermanos, como de la mesa técnica, nos ven con los móviles en las manos. Pero le pedimos a la congregación, vamos a ser disciplinados con esto para que nuestra concentración no se pierda, ¿no? Para alabar a nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, les invito, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a buscar en la Biblia, en el Salmo número 22, y vamos a leer esta porción de la palabra desde el versículo 22 hasta el versículo 28. Es un salmo de David. La Reina Valera subtitula, ¿no?, un grito de angustia y un canto de alabanza. Vamos a leer lo referente al canto de alabanza a nuestro Dios, como lo expresaba en su tiempo el rey David. Quedó plasmado en el libro de los Salmos del Antiguo Testamento. Salmo número 22, del versículo 22 hasta el 28. Dice la palabra del Señor: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Lo que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Amén. A este Dios grandioso que tiene todo el poder, y a su grandeza alabamos el día de hoy, y queremos que todos juntos como iglesia vamos a orar para que el Señor sea guiando todo este culto de adoración. Amén. Amado Dios Todopoderoso, muchas gracias nuevamente, Señor. Gracias como orábamos en el devocional, Señor. Tú nos das el despertar cada día, Señor, y tú has puesto en nuestro corazón, Señor, ese deseo ferviente, Señor, de estar unidos todos juntos, Señor, para alabarte, Señor, glorificarte, para aprender de tu palabra, Señor, para orar, para cantar a ti, Señor. Porque grande eres, Señor, delante de todas las naciones, como leíamos en este salmo, Señor. Y tú eres el que debe llevarte todo, Señor, de nuestras vidas, Señor. Gracias porque en tu tiempo, en tu voluntad, llegaste a nuestras vidas, Señor. El Evangelio, Señor, de nuestro Señor Jesucristo llegó a nuestras vidas, Señor, para mostrarnos que es por medio de Él, Señor, que podemos llegar a ti, Padre. Y por medio de Él tenemos salvación y vida eterna, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias porque nos convenciste del pecado que vivíamos en nuestra antigua vida, Señor. Y pusiste en nuestro corazón, Señor, el deseo de apartarnos del pecado para tratar de vivir una vida santa cada día junto a ti, Señor. Es por eso, Señor, que damos gracias por este espacio, por esta iglesia local aquí en Arrecife, Señor, en la cual nosotros, Señor, juntos podemos cantar y alabar, Señor, tu nombre, pero también predicar el Evangelio de Cristo, Señor. Como decía el apóstol Pablo, y está escrito en la palabra, Señor, que es por medio de este Evangelio, Señor, que podemos obtener salvación porque es poder tuyo, Señor. Ese Evangelio, Señor, que incrementa cada día nuestra fe, Señor, y es una fe para salvación, Señor. Gracias por todos los hermanos que nos visitan, Señor. Hoy vemos una iglesia concurrida y eso es por ti, Señor, porque eres tú quien los trae, Señor. Unos estarán de vacaciones, otros nos estarán visitando por primera vez, Señor. Pero queremos, Señor, dar gracias porque nos podemos unir como pueblo tuyo, Señor, hoy domingo. Y también damos gracias, Señor, por los hermanos que no están, específicamente por los que están en el campamento, Señor, de jóvenes, por los coordinadores, nuestro hermano Jesús y Ruth, por todos
los otros hermanos que han pernoctado allá, Señor, para colaborar con el campamento. Y en todo tiempo, Señor, en todo espacio, unidos todos como iglesia, Señor, adorándote en espíritu y en verdad, Señor. Padre, queremos dar todo en tus manos, Señor. También la cena del Señor, recordando hoy por medio de los símbolos también, Señor. Todo ese sacrificio, Señor, que solamente podías hacer tú por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Señor. Padre, queremos dar todo en tus manos, Señor. Gracias por la palabra que también va a ser expuesta hoy por nuestro pastor Ricardo, Señor. Sabemos que es instrumento tuyo, Señor, y queremos que esa palabra, Señor, pueda llegar a nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor, y que nos pueda convencer, Señor, y dar fortaleza también en el momento adecuado para transmitir esta palabra a aquel que aún no te conoce, Señor. Dejamos todo en tus manos, guíanos en todo tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Hoy, como ven, el grupo de alabanza son los colaboradores y coordinadores del campamento de jóvenes, pero eso no nos quita que podemos cantar con gozo por medio de pistas. Algunas pistas, como decía nuestro pastor, me comentaba que algunas pistas son grabadas por el grupo de alabanza, es decir, tienen voz, pero hay 2 pistas en específico que van a ver la letra, pero nosotros vamos a seguir cantando pues, por medio de las diapositivas. Amén. Vamos a cantar primeramente Santo, 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 como dice el libro del profeta Isaías, que santo es nuestro Dios, y luego santo es el Señor por medio de las diapositivas. Amén. Bueno, cantamos todos juntos. Omnipotente, siempre el labio mío, flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro de santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postran, bañada de tu lumbre. Ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado.
Como dice el Evangelio de Juan 13:14, pues si yo, el Señor y el Maestro, le lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. La predicación del día de hoy de nuestro pastor Ricardo estará dirigida en este Evangelio, específicamente en este capítulo. Cantemos nuevamente a nuestro Señor. Estos himnos teníamos tiempo que no lo cantábamos y gracias a Dios por ello, que podemos cantar también himnos en esta iglesia. Invitamos a los niños a cantar una alabanza más a nuestro Dios. Hoy vamos a cantar Oh Cuidado. Una alabanza de niños, pero con buen contenido bíblico, para que ellos también vayan aprendiendo de la palabra del Señor y que los guíe también en su crecer y en andar junto a nuestro Dios. Mientras vienen los niños, damos gracias a Dios por la escuela dominical, que a pesar que los jóvenes están en el campamento, tanto los niños como los adultos, tuvimos ese espacio en la iglesia el día de hoy, por la mañana, temprano para buscar a nuestro Dios. Amén. Bueno, hoy nos apoyan 3 hermanas, las 2 maestras de escuela dominical, nuestra hermana Melly, nuestra hermana Karina, el chiquitín va a buscar, me imagino que a su padre, a Fernanda. Bueno, y nuestra hermana Sandra también, junto con los niños. Nuestra hermana Isabel también. Bueno, vamos a cantar junto con ellos, Oh Cuidado. Amén. Oh, cuidado mis ojitos al mirar, oh, cuidado mis ojitos al mirar, porque Dios conmigo está y Él todo mirará. Oh, cuidado mis ojitos al mirar, oh, cuidado mis oídos al oír, oh, cuidado mis oídos al oír, porque Dios conmigo está y Él todo escuchará. Oh, cuidado mis oídos al oír, oh, cuidado mi boquita al hablar, oh, cuidado mi boquita al hablar, porque Dios conmigo está y Él todo escuchará. Oh, cuidado mi boquita al hablar, oh, cuidado mis manitas al tocar, oh, cuidado mis manitas al tocar, porque Dios conmigo está y Él todo mirará. Oh, cuidado mis manitas al tocar, oh, cuidado mis piecitos al andar, oh, cuidado mis piecitos al andar, porque Dios conmigo está y Él todo mirará. Oh, cuidado mis piecitos al andar, oh, cuidado lo que guarda el corazón, oh, cuidado lo que guarda el corazón, porque Dios conmigo está y Él todo lo sabrá. Oh, cuidado lo que guarda el corazón, oh, cuidado lo que piensas por ahí, oh, cuidado lo que piensas por ahí, porque Dios en mí está y Él todo lo sabrá. Oh, cuidado lo que piensas por ahí, oh, cuidado lo que piensas por ahí. Amén. Se pueden sentar, niños y también la maestra. La congregación también puede sentarse. Es tiempo de las ofrendas y vamos a orar por ellas. Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, venimos a tu presencia, Padre Celestial, agradeciendo, Señor, por este día, por estar aquí reunidos todos, Señor, para alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Te quiero pedir, Señor, por las ofrendas que sea administrada de la mejor manera posible. Gracias, Señor, porque tú siempre nos provees. En nombre de tu Hijo Jesucristo te pido por todo eso. Amén. Amén. Haz de mí una ofrenda
quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Mi quebrantado corazón lo rindo a tus pies. Me entrego totalmente a ti, como tu siervo fiel. Abre tú mis labios y yo te alabaré en sacrificio vivo. Te doy todo mi ser. Abre tú mis labios y yo te alabaré en sacrificio vivo. Te doy todo mi ser. Antes de dar paso a nuestro pastor en la predicación del día de hoy, vamos a seguir cantando a nuestro Dios. Les invito a ponerse de pie mientras nuestro hermano Ale en la mesa técnica nos coloca la pista. Esta alabanza lleva por nombre Perfume a tus pies. Amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado, quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado, quiero más. No me quiero conformar.
probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies, como un perfume a tus pies, como un perfume a tus pies. Amén. Así de pie, vamos a orar a nuestro Dios para que su palabra sea implantada en cada uno de nosotros, que nos transforme cada día. Voy a pedir a nuestra hermana Aide, que está orando, que siga la oración por este motivo. Amén. Padre de la gloria, Señor mío, Dios mío, gracias por este tiempo, Señor, que nos da, Señor, de venir a tu casa, Señor, a postrarnos, a orar, a darte lo mejor de nosotros, tu alabanza, Señor. Y nos quedamos en este tiempo, Dios, para escuchar tu palabra, para escudriñarla, Señor. Y aun cuando salgamos de este lugar, Señor, siempre, Señor, esté tu palabra en nuestra boca para compartirla. Bendice, Señor, guarda al pastor que va a predicar la palabra, Señor. Que la palabra sea rema en nuestros corazones, Señor. Gracias por la congregación, por este tiempo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Amén. Se pueden poner de pie. Invitamos a nuestro pastor a subir acá al púlpito. Amén. Gracias al Señor tenemos estos micros, que decía que hoy pues tenemos un buen grupo de hermanos aquí en la iglesia, porque alrededor de 30 están ahí en el campamento de jóvenes, unos 20 jóvenes aproximadamente y casi que unos 10 adultos ayudando ahí en ese precioso retiro. Amén. Yo los animo a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Vamos hoy a predicar, Dios mediante, sobre un tema que es el lema de nuestra iglesia en este año. Filipenses 1:6 dice que aquel que empezó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Amén. Y esa obra, pues, se llama santificación, porque Él nos ha llamado a ser santos como Él es santo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, tanto en el mensaje profético y apostólico, y tanto en el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento, y en haberle delegado también a Moisés cuando los detiene en ese viaje al pie del monte Sinaí, Éxodo 19, versículo 5, y les dijo allí un llamado y a la vez una petición. Volver a Él significa volver a como Él nos creó, a santidad, porque el pecado nos separó de Él. Entonces, volver a Él porque fuimos creados a imagen y semejanza, dice el texto en el Nuevo Testamento, porque somos hechura suya, y ya al pueblo del nuevo pacto que lo perfecciona en eso que es sombra del Antiguo Testamento, es a la imagen de Cristo, porque Él es el Señor, es la imagen visible del Dios invisible. Podemos verlo, hoy lo vemos por medio de su palabra, pero Él estuvo aquí humanamente en la tierra. Cada Navidad, y ya estamos próximos a celebrarlo, se recuerda eso. Y el mensaje de la santidad también está expreso y muy bien explicado y con ejemplo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él inicia su ministerio, Él en Juan y en los evangelios, pero especialmente en Juan, se habla de que Él purifica el templo. Y la noche en que iba a ser entregado, Él nos da, aparte de esa enseñanza de humildad, de que se hizo siervo, mira la forma en que Él lo hizo. No vino prepotente a decirnos soy el santo de Israel, sino que de una manera humilde se hizo siervo, tomó la forma del siervo, se humilló hasta el grado de ser obediente y morir en la cruz.
pero la noche en que iba a ser entregado, él se ciñe, toma la toalla y le lava los pies a sus discípulos. Y entonces de eso nos va a hablar el Señor en esta mañana. Obras, está haciendo una obra en nosotros. Y veíamos en esa obra que ahora tiene esta calle patas arriba, los que han conocido la calle José Pereira. Yo por lo menos en 24 años no la había visto así, la vi crecer en el sentido de edificio, porque esto era, vale, José Luis puede dar testigo de ello, cómo esto se ha ido llenando, es la modernidad, es el tiempo, pero ya era necesario hacer una obra porque la suciedad, cuando caían 4 gotas de agua, era insoportable las inundaciones y por fin ya. Se dice que en muchas ocasiones esto debió haberse hecho hace 20 años atrás, pero la corrupción, que también es suciedad, no ha permitido. Eso es lo que cuentan por ahí los medios, ¿vale? La corrupción, ese es un tipo también de suciedad, eso es pecaminoso delante del Señor. Administrar mal los fondos en la parte política y fondos que tienen que ser empleados en poder mantener ciudades. Parte de la tragedia en Valencia, no vamos a echar la culpa a nadie, pero se tiene que ver mucho en ello con el descuido de los dirigentes en ese sentido. Y las obras, ¿vale? Pues también generan mucha suciedad. Hay que limpiar la iglesia cada 2 por 3. Gracias al Señor tenemos un buen equipo de limpieza coordinado por nuestra hermana Mari Carmen, que constantemente limpia. ¿Cuánto más ahora que hay obras? Pues así ocurre con nuestras vidas, porque Él no nos pidió que nos quitara del mundo, sí que nos dejara en el mundo, pero guardados del mundo, pero limpios, para llevar ese mensaje limpio al mundo. Entonces, a partir del capítulo 13, lo que recoge ahí el apóstol Juan es lo que va a ocurrir la noche en que iba a ser entregado, la noche anterior a que el Señor fuera crucificado. Él se reúne con los suyos, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, pero sí hubo un remanente fiel que le recibió los suyos. Aquí los 12 apóstoles, incluyendo uno que no era. Y aquí también miramos el aspecto de la suciedad, porque la traición también es algo muy sucio, es pecaminoso. Y él iba allí ya a evidenciar esa traición. El Señor lo sabía, pero también a él le lavó los pies, dice el texto. Y eso allí, en medio de ese mensaje, nos da una lección de humildad y de servicio, con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, también nos da una lección de santidad, porque nosotros hemos sido llamados a ser santos como Él es santo. La última predicación que tuvimos fue Primera de Pedro, capítulo 2, para decir, en el Nuevo Testamento también este mensaje, que está desde el principio, tiene que llegar al pueblo del Nuevo Pacto. No solamente es un mensaje para el pueblo del Antiguo Pacto, sino para todo el pueblo desde el principio hasta el fin, es decir, hasta que Cristo vuelva. Vamos a leer, lo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas, 17 versículos del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Dice así la palabra del Señor. Y el título que le da la Biblia, en este caso en la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, se llama Jesús lava los pies a sus discípulos. Igual lo tienen otras traducciones como Reina Valera. Pero vamos a leer, en mi caso, la Nueva Biblia de las Américas. Vosotros, yo sé que tenéis la gran mayoría, algunos, Nueva Versión Internacional, otros tanto Reina Valera. Todas son traducciones buenas. Dice así la palabra del Señor. Dice que antes de la fiesta de la Pascua. Entonces ya nos situamos. ¿Va a lavar los pies? Antes de la fiesta de la Pascua. Ese es el momento clave, lo dice el versículo 1. Sabiendo Jesús que su hora había llegado, es decir, la noche en que iba a ser entregado, como luego lo recoge también el apóstol Pablo al presentarnos la institución de la Santa Cena. Me detengo así, lo leo así porque es importante tener en cuenta, o sea, lo que está ocurriendo y cómo está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Y quién lo hace y cómo lo hace y para qué lo hace. Y nosotros como lectores hoy en día sepamos también nosotros qué debemos de hacer con respecto a ese mensaje, tanto como hijos de Dios, como para incluso personas que el Señor haya traído en esta mañana, porque tiene todo su propósito perfecto en Él y su voluntad en Él. Él quiere sacarnos de la suciedad
para limpiarnos, regenerarnos, santificarnos y llevarnos a la vida eterna. Es decir, para vivir la vida eterna tenemos que estar limpios, pero limpios por Él. Y aquí Él lo va a explicar y va a dar el ejemplo. Dice, sabiendo que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, y mira por qué lo hizo, por amor. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, es decir, ya los había santificado, regenerado, pero seguían en el mundo, se podían ensuciar al caminar. Los amó hasta el fin, por amor. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, empezamos a ver algo sucio ahí. Muy sucio. Hijo de Simón, el que lo entregara, puso en el corazón de Judas Iscariote. Entonces Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Era un oficio que solamente lo hacían los esclavos en tiempos del Señor y en tiempos del pueblo allí, en la nación judía. Entonces miremos al grado tal, como en Filipenses, cuando Pablo en ese himno precioso lo dice. Cuando llegó a Simón Pedro, y aquí vamos a ver, para un judío esto era inadmisible, y Pedro en ese momento, cuando ya era de los 12, todavía tenía mucho de la cultura, en la sangre de los judíos. Ellos no esperaban a un Mesías así. Y vamos a ver la reacción de él. Dice, Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Mira la respuesta de Jesús. No hay ira, porque Jesús sabía. Él lo sabe todo, él sabe el contexto, sabe la cultura, sabe por qué la reacción, sabe los temperamentos. Y en el caso de su discípulo amado, Pedro, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. También nos está hablando a nosotros hoy en día. Podemos comprender lo que Él está haciendo. Tarde o temprano lo entenderemos. Jamás me lavarás los pies, fue la respuesta, y hay signos de admiración allí, o sea que fue una respuesta enérgica. Yo estoy intentando ponerle un poquito de tonalidad, pero vamos a leerla como está escrito allí. Pero hay una expresión con signos de admiración. Y esto implica fuerza en la literatura y fuerza en el diálogo. Y entonces le dijo a Pedro, eso así. Y el Señor Jesús le dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le respondió el Señor. Simón Pedro le dijo entonces, y ese era Pedro, de unos contrastes de extremos, de lo muy a lo tan. Mira el cambio tan radical que tiene al extremo y al instante. Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse. Y así lo practicaban en ese tiempo. El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, porque se ensuciaban, como la iglesia. Ahora tenemos que limpiarla más frecuentemente y más a profundidad, porque tan pronto se limpia las obras, ¿vale? Nos ponen allí mucho polvo, mucha tierra, porque las máquinas lo están levantando, más el viento, es decir, una cantidad y una serie de circunstancias ocurren para que todo se ensucie tan rápidamente. Entonces, dice, Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos. Había uno sucio. Y aun cuando se dejó lavar los pies, pues no había sido regenerado. Vamos a explicar luego eso. Porque él sabía quién lo iba a entregar. Dios lo sabe todo. Y por eso dijo, no todos están limpios.
Recuerda lo que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 7. En aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, y yo diré, apartados de mí, hacedores de maldad, algo sucio. Pero ¿cómo? Si no se lavar. Aparentemente, les dice ahí, como que os habéis lavado, pero no os habéis dejado lavar los pies de Jesús. Vamos a dejarlo de momento allí. Versículo 12, entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez le dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. El Señor Jesús no está hoy en día, es verdad que está su Santo Espíritu morando en el creyente, somos templos del Espíritu Santo, y por lo tanto estamos muy bien equipados como iglesia para espiritualmente lavar los pies de los creyentes y del mundo incluso. Porque recuerden que ¿qué nos limpia? La sangre de Jesús, por supuesto, pero es la palabra la que nos limpia. Y esa palabra nosotros la vamos a llevar en un sentido de limpieza, es decir, para salvación. Para ser salvos se necesita que nos dejemos limpiar, porque es mucho el pecado. O uno solo, con uno solo basta para generar la desgracia que nos ocurrió de ser apartados de nuestro Dios. Por eso entonces les he dado ejemplo y enseñanza, para que como yo los he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Hasta aquí la palabra del Señor, amados hermanos. El pasaje, Jesús lava los pies a sus discípulos antes de la fiesta de la Pascua. Iba a celebrar la Pascua y iba a cambiar la Pascua en el sentido de que en él se iba a perfeccionar, es decir, iba a instituir lo que ya hoy en día practicamos por obediencia y por amor, la Santa Cena del Señor Jesucristo. El pan que representa su cuerpo y la copa que contiene el zumo de la vid que representa su sangre. Y la primera parte de esta enseñanza, entonces, ocurrió en un momento íntimo y en un lugar como apartado, el aposento alto, dice allí, durante una cena privada por sus discípulos. Juan comienza situando la cena del Señor, donde él lava los pies de los discípulos antes de la fiesta de la Pascua. Tiene que generar en nosotros también inquietudes y preguntas con respecto a lo que estamos leyendo, pero al leerlo podemos verlo con los ojos de la fe. Ver lo que está haciendo Jesús en tiempo presente, porque nosotros tenemos que leer su palabra en tiempo presente y preguntarnos, ¿cómo puedo yo ser santo? Veremos inmediatamente que esto no es algo que la persona lo vaya a lograr y a conseguir por sus propios medios, sino de lo que hace Cristo por nosotros. Ese es el primer punto y clave. Lavándonos de nuestros pecados, dándonos una nueva vida, sacándonos de una vida vieja con una naturaleza corrompida y caída, es decir, sucia, viniendo a morar en nosotros, dejándonos su palabra eterna. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y dándonos su Santo Espíritu, es decir, no estamos solos. Todo esto lo dijo allí desde el 13 hasta el 17 en el Evangelio de Juan, para darnos la seguridad y la certeza de que nosotros podamos vivir en esa esperanza. Es decir, podemos ser limpios, podemos ser santos. No es algo que sea inalcanzable para nosotros. La santidad no tiene que mirarse en ese sentido. Y no es la santidad de los santos de la idolatría, y donde se nos tenga que
hacer una cantidad de cosas religiosamente para alcanzar un grado de santidad. Ya somos santos desde el mismo momento en que sentimos la voz del Señor que vino a rescatarnos y vino a salvarnos, y le escuchamos y lo obedecimos porque Él dijo: yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz, me escuchan y me siguen y me obedecen. Por eso es que vemos al comenzar del capítulo 13 que el Señor primeramente se pone en una posición de siervo y empieza a lavar los pies de sus discípulos para recordarnos al lugar donde nos iba a santificar, la cruz del Calvario, que lo recoge muy bien la carta a los Filipenses cuando habla de la obra poderosa de Él, nuestro Señor, como siervo, siendo Dios, se hizo un humilde servidor, porque allí derramó su sangre. Somos limpios en la sangre de Jesús. Veníamos contaminados por la sangre, es cuestión de linaje del primer hombre. Y por eso nadie puede decir: ellos pecaron, yo no he pecado, yo soy muy bueno. O bueno, intento ser bueno, eso no vale. Y por muy bueno que pueda hacerlo, entre comillas, no se trata de ese grado de bondad o de perfección, entre comillas, porque no lo somos. Los versículos del 1 al 5 casi es como leer Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, porque ahí vemos la acción de Jesús y nos da una lección de humildad. Lava los pies. Y en el Oriente, y en el Oriente Medio especialmente, eran los esclavos los que lavaban los pies de los invitados. Y Cristo ocupa el lugar de un esclavo. Y nosotros, sin merecerlo, darnos a nosotros el lugar de invitados. A los 12 Él los invita allí, a nosotros nos invita aquí, sin merecerlo. Esas acciones del Señor Jesucristo en los versículos del 1 al 5 representan lo que Él hizo. ¿Qué Él hizo? Vino desde el cielo, dejó su trono, no dejó de ser Dios, no dejó de ser el rey de la vida, pero se despojó de todo eso y se presentó en la forma de siervo humana para venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario, porque era la única manera posible de nosotros reconciliarnos, ser reconciliados con nuestro Dios. Se levantó de su trono, dejó a un lado la expresión externa de su gloria, se hizo siervo y se humilló para morir en una cruz. Se puso sus vestidos y se sentó, porque el Señor Jesús, aun cuando murió en la cruz, el Señor resucitó y volvió de nuevo al lugar donde había venido. Pero su misericordia fue tan infinitamente bondadosa que no nos dejó solos. Ya había prometido, Juan 14, el eternal consolador. Jesús sabía que era la hora. Y Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad. Lo hizo por amor. Se encontró también en un contexto donde les habló de humildad, porque no solamente era la traición de Judas, sino que previamente al capítulo 13 los discípulos venían disputando sobre sus egos, sobre su posición, sobre sus reclamaciones, sobre sus derechos, y la verdad que nosotros no tenemos derecho a nada. Y sin embargo el Señor los dejaba que discutieran o que disertaran en ello, pero luego certeramente, a través del ejemplo y a través de la enseñanza, les decía: poner la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. El diluvio es por limpieza. El fin del mundo, en el sentido de que Él ha prometido que hará ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva, en una humanidad nueva. Se trata de limpieza, pero ya a los tiempos finales es una limpieza por el fuego, fuego consumidor, pero no destructivo, sino para erradicar
lo malo, lo sucio, lo perverso y lo corrupto. Aunque el Señor los limpió a todos, no todos estaban limpios. Todo esto nos enseña que se puede llegar muy lejos practicando ser creyente. Pero esto sería solamente de práctica, mas no de tenerlo en lo muy interno de nosotros. Y se puede seguir al Señor por las razones equivocadas. Lo estábamos viendo en el caso de Judas. La cuestión es que tarde o temprano, cuando una persona no ha nacido de nuevo, abandonará. Porque el que es del Señor, como dice la palabra, permanecerá ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. Y por eso Él no lo dice. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y si algo queda claro en esos capítulos es que el Señor conocía perfectamente a cada uno de ellos, incluyendo las intenciones de los dirigentes de la nación de Israel, es decir, los fariseos, los escribas y aún sus propios discípulos, que hasta ese momento todavía les faltaba mucho por cambiar, incluso al propio Pedro, ¿verdad? Que luego veremos un Pedro totalmente transformado en las cartas y a la edad donde él escribe las cartas y a todos sus discípulos. Y aún en medio de todo eso, él hubiera podido haber dicho, ¿para qué voy a seguir con esta obra con tanta testarudez del pueblo si su pueblo termina por rechazarle? Solamente una manada pequeña le recibe. Pero el Señor sabe que eso es allí circunstancial y que le recibirán todos los que Él sabe que le aceptarán y vivirán en el lugar de nuestro Dios, en el cielo, en la Canaán celestial. Nos está haciendo auténticamente personas santas. Y por eso a partir de los versos del 6 al 17, recuérdalo, ocurrió en la cena del Señor. Por eso nosotros cada vez que tomamos como creyentes, porque es necesario ser creyente, estos símbolos y como un mandato, porque Él no lo mandó que lo hicieran, sepamos realmente todo lo que representan y todo lo que vale. Y hoy meditemos mucho en el tema de la santidad. Es un tema doctrinal, es verdad. Es un tema teológico, es verdad. Pero aún siendo doctrinal y teológico, es un tema que Él nos lo pone sencillo y fácil en la comprensión para nosotros, obedientes a nuestro Dios. En este pasaje, y especialmente ya en los versos del 6 al 17, en los primeros 5 versículos vemos una lección de humildad y de servicio. Pero ya a partir del verso 6 hasta el verso 17, lo que él más hace énfasis es en la cuestión de la santidad. Es decir, la necesidad de ser lavados espiritualmente por Él. Mucho del bautismo en la simbología y en el ser sumergidos por el agua, realmente cuando uno puede limpiar a lo seco, me refiero a barrer, pero casi siempre la limpieza como que es con el agua. Y cuando hacemos la profesión pública de nuestra fe en el bautismo, estamos representando mucho la cuestión de la limpieza. Es decir, somos levantados para vivir una vida con aquel que es verdaderamente santo, es decir, su pureza moral, perfecta en Él. En nosotros la perfeccionará, como dice Filipenses capítulo 1, verso 6, hasta el día que Él vuelva. Pero lo está haciendo. Es decir, no es algo que va a ocurrir entonces, oh, eso está muy lejos. No, lo está haciendo. Y mucho nos ha cambiado, en verdad, cuando damos testimonios de nuestras vidas. Y tal vez en lo poco puede que nos avergüence cuando cometemos errores y pecamos delante del Señor, pero cuando tenemos un corazón contrito y humillado, es para arrepentimiento y decirle, Señor,
me duele y no quiero vivir así. Levántame y perdóname. Es decir, vamos pensando desde ya que en el tema del lavamiento tiene que ver mucho en Él, en el Señor, el tema de la confesión. Nada es oculto para Él. Lo sabía todo, dice el pasaje de Juan 13. Pero a Él le gusta que nosotros se lo digamos con nuestros labios salidos de nuestro corazón, tanto en la alabanza y cuanto más, Señor, estoy pecando en esto. Ayúdame, perdóname, límpiame. Porque las palabras de Cristo a Pedro en el versículo 8 son importantes. Pero no solamente fueron dichas a Pedro, también a nosotros. Si no te lavare, dice allí, no tendrás parte. Dicen los estudiosos que esa parte de lo que está hablando es de la comunión. Comunión con Él y con el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por medio de Jesús. Y la comunión entre los hermanos. Como yo os he lavado los pies, hacedlo también entre vosotros. No solamente para demostraros el amor que debéis de tener, y no solamente al confesarlo, sino al vivirlo, sino también el de ayudarnos con el poder de nuestro Dios en el tema de la santidad. Pedro estaba en unión con Cristo como uno de los suyos, por medio de la fe, o entre comillas, una cita de Warren Wiersbe, pero el pecado puede interrumpir nuestra comunión con el Señor. Los de ese tiempo, y nosotros también. También, no somos ni más ni mejores que ellos. Podríamos ser hasta peores que ellos. Pero vamos a quedarnos con el poder purificador y perfeccionador de nuestro Dios. Porque hay una diferencia entre la condición de hijos y la comunión. Solamente en la medida en que permitimos que Cristo nos limpie, podemos permanecer en comunión con Él. Por eso es que le dice a Pedro allí en Juan 13 y luego en Juan 15, dice, vosotros ya estáis limpios. En Juan 15:3 ya dice, ya estáis limpios por medio de la palabra. Y ahí está hablando de el pámpano que permanece en la vid. ¿Para qué? Llevemos fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y en esos versículos del capítulo 15 del Evangelio de Juan, en la comparativa con la vid, está hablando de que la palabra es la que nos limpia. Pedro, de acuerdo a su carácter impulsivo, de allí, o sea, no nos quedemos solamente con el Pedro de allí, sino hay que ver a Pedro en todo el contexto de la Biblia. Pero allí, en la noche en que iba a ser entregado, recuerden que más adelante lo traiciona, entre comillas. No traiciona, lo niega, que es diferente una traición a una negación. El que lo traiciona es Judas. Lo niega. Se lo había dicho. No deja de amarlo. Pedro, de acuerdo a su carácter impulsivo, con más amor que conocimiento, exclamó, no me lavarás los pies jamás. Nosotros también, cuidado con nuestros caracteres impulsivos en torno a cuando el Señor nos diga lo que nosotros tenemos que hacer. Y tampoco caigamos en el extremo entonces de que ya diciéndonos lo que nos tenía que hacer, queramos hacer más si no nos lo ha dicho, que era el caso para Pedro. El Señor Jesús, por supuesto que comprendía, él mismo era judío, león de la tribu de Judá, la raíz de Isaí, de Judá, de David. Para un judío, la idea de un Mesías humillado era inadmisible. Y por eso Jesús no se extraña de la incomprensión de Pedro. Lo que estaba el Señor diciéndoles y preparándolos, aun cuando ya lo venía anunciando con mucho tiempo, es que ya había llegado la hora del sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, que quita la suciedad del mundo. Tarde o temprano, no lo sé, nosotros oramos para que sea pronto, ven ya Señor Jesús. O sea, miramos
tema de la sociedad con respecto al grado de la maldad del hombre. Y aun cuando tal vez podamos estar viviendo económicamente o en unos tiempos de paz, aquí en este lado de la tierra, en otros lados, ¿no? La cuestión es que la maldad tendrá su término y los malos no prevalecerán, porque también llegará un día de juicio final. Pero ahora estamos dentro de la santidad en el tiempo de la gracia. Y esa maravillosa gracia la iglesia tiene que llevar. De ahí la obra ministerial de cada generación dentro de la iglesia, preparando a nuestros niños a través de la escuela dominical, nuestros jóvenes, campamentos. Es una de las formas, de las tantas formas que se utilizan para eso. La comunión entre los hermanos. Resulta inadmisible que seamos tan cabezudos para congregarnos, porque la santidad habla de la unión de los hermanos que adoran al Señor, e incluso para orar. Los cultos de oración son muy desasistidos, pero no sé, lo leo en la Biblia cómo fue la iglesia primitiva, aunque el listón es muy alto con ellos. Pero para vergüenza de nosotros como iglesia, y lo digo en un sentido general y universal, nos congregamos poco y ponemos tanta problemática al Señor sobre el tema de la congregación, sabiendo que eso es un mandato. El versículo 10, Cristo hace una importante distinción entre lavar y limpieza. Me explico. El versículo literalmente dice, el que se ha limpiado de una vez por todas y por completo, no necesita hacer nada más que lavarse los pies. Dice el estudio, lo entrecomillo nuevamente, que en tierras orientales la gente usaba baños públicos. O sea, nos ubicamos en tiempos de Jesús. No habían calles asfaltadas. Estamos hablando de 2024 años atrás. Bueno, pongámoslo cuando el Señor tenía 30 años, que inicia su ministerio. Bueno, 2000 años, un poquito para ir con fechas aproximadas. Esto es de este siglo. Incluso la modernidad en la industrialización de la maquinaria y de los productos de limpieza. Bueno, habían baños públicos y mientras caminaban por las calles polvorientas, los pies se ensuciaban. Y al llegar a casa no necesitaban bañarse otra vez, pero sí que necesitaban bañarse únicamente y lavarse los pies. ¿Cuánto caminamos? Tal vez no necesitemos lavarnos los pies porque caminemos poco. ¿Cuánto cuesta caminar de casa a la iglesia para congregarnos? ¿Nos ensuciaremos los pies para caminar a la iglesia? Son preguntas que salen en la reflexión acerca del caminar. Cuando somos salvos, se nos lava por completo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 11, nos da otra referencia bíblica en torno a esta declaración y quiero leerla. Dice así, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. ¿No sabéis que los justos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Y empieza a detallar conductas que son sucias. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, les dijo a los lectores de su tiempo el apóstol Pablo. Pero ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Es decir, ya no somos de esta conducta ni de esta práctica. Por eso, el que hoy se divorcie
habiendo cometido adulterio y permanezca en ello, no ha sido lavado, no ha sido regenerado. Porque contradice lo que dice la palabra de nuestro Dios, y especialmente en este texto que está aquí en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Perdóname que sea un poquito de rápido allí al decirlo. Y dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, la misma persona, gloria a Dios, persona santa, de el pasaje del Evangelio de Juan en el capítulo 13. Solo en Jesús, para decirlo en una sola palabra. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Misma idea recoge la carta a Tito en el capítulo 3. Lo quiero leer, es importante. El apóstol Pablo es el autor inspirado. Tito capítulo 3, versículos del 5 al 6, nos da esta misma idea y dice así la palabra del Señor. Tito capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Es importante leer la palabra, leer la Biblia diariamente. E incluso, si la puedes, como cantamos en el corito, lee la Biblia en la mañana, lee la Biblia al mediodía, lee la Biblia en la tarde. Es importante leer la palabra de Dios. Y leyendo la palabra de Dios, es importante también que nosotros constantemente en la oración a nuestro Dios, porque es fácil y muy fácil pecar, porque vivimos rodeados de un mundo y un sistema sucio, y no solo rodeados, sino que nosotros todavía luchamos contra ¿qué? Nuestra vieja naturaleza que es sucia y contraria a la nueva naturaleza que es limpia. De ahí la batalla, y lo dice Pablo en Efesios. Confesión a nuestro Dios. Incluso cuando se nos pide que oremos los unos por los otros en Santiago, la oración del justo es eficaz en la medida en que nos confesamos los pecados al Señor y también tener la valentía en el sentido de unos a otros, porque en unos a otros también nos ofendemos a veces directamente y lo dejamos pasar por alto y no reconciliamos este tema de enemistad, lo quiero entrecomillar. Se nos lava nuestros pies y se limpia nuestro andar. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 9, lo quiero leer también. Primera carta de Juan, por allá ya al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Pero nótese cómo sigue. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más dice ahí? Limpiarnos de toda maldad. Hoy Cristo, el Señor de la iglesia, recuerda que Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos los miembros de ese precioso cuerpo. Hoy Cristo limpia su iglesia mediante el agua de la palabra. Está en Efesios, capítulo 5, versículos 25 al 26. Ahora no lo leo, sino que les dejo eso de tarea, para que cuando lleguemos a casa enriquezcamos. Efesios, capítulo 5, versículos 25 y 26. Y compáralo con Juan 15, 3. Somos limpios por la palabra. Es decir, el poder de la palabra. Pero es la palabra de nuestro Dios. No es la palabra de cualquiera. No es la filosofía. No es el pensamiento del mundo y la corriente del mundo.
A medida que cada día leemos la palabra, permitimos que el Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones. Lo dice muy bien el texto de Hebreos 4:12, acerca de la palabra que es viva y eficaz, poderosa, cortante, que penetra. Lo estoy diciendo un poquito aquí parafraseado porque me llega, ¿vale? No está aquí. Pero ese es el poder de la palabra de nuestro Dios. Porque nos lleva a confesión, porque nos lleva a acción, y acción en el sentido de quiero hacer lo que el Señor dice que yo debo de hacer. Si me amáis, dice, obedeced mis mandamientos. Y Santiago dice que pongamos la palabra en práctica, es decir, ser hacedores de la palabra. Así, de esa manera, mantenemos nuestros pies limpios y andamos en la luz. Y es un lavamento diario el que mantiene al creyente en comunión con Cristo. Tenemos que ser lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús. Es en el nombre de Jesús. Lo veíamos en 1 Corintios capítulo 6. El lavamiento inicial implica dos cosas. Uno, que la limpieza de nuestros pecados y la implantación de una nueva vida por el Espíritu Santo de Dios nos vivifican y nos hacen tener la pureza moral que Él desea de nosotros para ser a semejanza de Cristo, a imitación de Cristo. El que está lavado está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Podemos contaminarnos. Sí, porque aquel que se proponga estar firme tenga cuidado de que no caiga. Pero Él es fiel y misericordioso para perdonar nuestros pecados, si venimos a Él arrepentidos. El arrepentimiento no es un punto inicial que abrió la puerta de la salvación y la vida eterna, que es bastante, sino que es la puerta por la cual nosotros caminaremos diariamente hasta que Él venga por nosotros. Me arrepiento, me presento delante de ti. Por eso decía Pablo que cada vez que nosotros tomáramos de los símbolos, examínense a uno mismo delante del Señor. La limpieza tiene que ver con vidas dignas que corresponden a adorar a un Dios que es digno, solamente Él es digno y el único digno y 3 veces santo. Y la limpieza es muy importante cuando le servimos a Él. Cuando voy a dar la clase para los niños, cuando predicamos aquí la palabra, cuando llego a mi casa y soy ejemplo, y debo ser ejemplo para los incrédulos de mi familia, para el lugar de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La santidad es pureza moral en Dios, en Cristo, no práctica del pecado. Una cosa es que seamos débiles y podamos pecar, y otra cosa es que pequemos deliberadamente. Eso es muy distinto. Las tentaciones están allí. El diablo es muy sutil y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿qué dijo el Señor? Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y el que está en nosotros nos ha hecho ¿qué? Más que vencedores. Lo he dicho así, parafraseado de Romanos, capítulo 8, creo. ¿Quién se anima a ayudarme a leer la Biblia? 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. ¿Qué dice allí este texto? No importa por el micro aquí, porque Manuela allá en su casa, ella cuando le interesa escuchar es las oraciones, las canciones, pero la Biblia, ella ahí tiene la Biblia y la coge. Entonces aquí no
No hay necesidad de micro. Si tiene el texto, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, me ayuda a leer este versículo. ¿Quién lo tiene? Y lo lee con una voz potente, para que aquí sí, por lo menos en la iglesia lo escuchemos todo. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, creo que Jones se levantó. ¿Sí? 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. A ver, ¿cómo te llamas, Bruno? ¿Bruno? Ah, mi memoria todavía funciona. ¿Qué dice Bruno? Amén. Es decir, en otras palabras, gracias Bruno. Bruno, muy bien Bruno. En inglés, va, bien, vale, vale, vale. Vale. 2 Corintios 7:1, Stuart. Sí. Amén. Aquel que la buena obra empezó. O sea, no se trata de él empezó, él lo hace todo. Él nos está diciendo que nosotros somos activos y participantes. O sea, en otras palabras, tenemos que ser diligentes. Es decir, poner todo nuestro empeño, no porque nosotros lo vayamos a hacer por nuestras obras, pero sí poner todo nuestro empeño. Y esto en otra palabra es pasión por Cristo. Pasión por Cristo. Le decimos a través del cántico, le amo. Demuéstraselo con pasión por Cristo. Pasión por Cristo. ¿Cómo debemos practicar esta limpieza constante? Bueno, creo que todo lo que hemos venido diciendo en el discurso, constantemente, permanentemente, yo diría como la canción, hasta durmiendo. En otras palabras, un consejo, no llevemos nuestros móviles a la cama. No nos ayudan para la limpieza. Y dentro de la limpieza, al menos, hagamos el esfuerzo. Estoy luchando mucho en él. Lo que pasa es que a veces se me viene en contra porque como soy pastor, entonces, pero he cogido los días domingos de cero móvil, pero claro, a veces se me represa todo. En la iglesia, salvo que lo necesite, ¿verdad? Para tal, pues ponlo en silencio y tal. Hay cosas buenas dentro de ello, por supuesto, ¿vale? Pero se está hablando mucho que es tan dañino, que afecta la cuestión emocional y mental de las personas, cuanto más de los jóvenes, y que de nuestros niños, que pequeños, los está capturando el móvil. Es decir, pongamos todos los medios posibles para no pecar. Y todos los medios posibles para no pecar empiezan por, Señor Jesús, quiero estar tomado de tu mano. Contigo, Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22, 23. ¿Quién me ayuda también en este ejercicio de ponernos activos? ¿Quién me ayuda? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22, 23. ¿Quién lo tiene? Gracias, Belmir. Yo sé que tú lo encontraste lleno, ¿sí? Sí. No, mentira, es una broma. ¿Quién lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 1. Fran, bien. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. ¿Recuerdan cuando él le dijo a Pedro, él le habló del primer lavamiento? Le dijo, no, ya estoy, ya, vosotros ya estáis limpios, es el primer lavamiento. Pero sí le dijo, pero es necesario que os sigáis lavando los pies, pero no todo, no vas a volver a regenerarte, Ana. Ya nacimos de nuevo una sola vez. Pero, oh cuidado mis ojitos al mirar, oh cuidado mis piecitos al andar.
me lavo las manitas con agua y jabón, se las presento a Cristo en humilde. Estoy echando mano de todos los coritos de la iglesia. Primera de Pedro capítulo 2, más adelante, versículos 1 al 2, lo quiero leer, dice, desechando toda malicia. Esto es importante porque muchas veces decimos, pero no estoy pecando, pero a veces la apariencia de maldad que pueda estar cercana a nosotros no nos va a favorecer. Flaco favor negativo nos va a hacer. La apariencia de maldad. Eso es toda malicia. Desechando eso. También dice desechando todo engaño. También dice desechando toda hipocresía. O sea, esto es lo que está poniendo en la palabra en nosotros es, sí, nos está hablando de cómo nos tenemos que limpiarnos. La misma palabra se explica por ella sola. Y este texto apunta mucho a eso. O sea, sobre el cómo y el qué. Hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. ¿Y qué hacemos cuando pecamos? Bueno, ya hablamos del arrepentimiento, de la confesión. Es la primera cosa que tenemos que hacer. Confesar nuestro pecado al Señor. La oración del Padre Nuestro nos ayuda mucho. Enséñanos a perdonar, pero también enséñanos a pedir perdón. Perdono al que me ofendió, pido perdón al que he ofendido. Va de parte y parte. Tenemos la plena confianza en Él de que Él nos va a perdonar. Primera de Juan capítulo 1, lo voy a leer. Versículo 9 dice así la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 1, creo que ya lo leíamos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así, en la oración del Padre Nuestro, Él también nos enseñó a orar de esa manera. Perdónanos nuestras ofensas. Ahora, si no confesamos nuestros pecados, no quedaremos limpios. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es necesario que constantemente nos examinemos a nosotros mismos. Vamos a ir a la Santa Cena, no solo porque vamos a ir a la Santa Cena, pero ahora que somos invitados a la Santa Cena, la palabra vuelve a hablarnos de esta actitud y este deseo de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 31. Dice así la palabra del Señor. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y en el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Amén. La acción de limpiarnos físicamente, o sea, a diario, los dientes, ir a la ducha, en la práctica diaria de la limpieza, son una muestra natural de que nosotros, espiritualmente hablando, es decir, una vida en el espíritu, somos llamados a vivir vidas de cuidado, es decir, lo contrario, no hagamos lo contrario. Es decir, no llevemos vidas descuidadas y pecaminosas, por el contrario. Llevemos vidas limpias y puras delante del Señor. Pensemos siempre en el lavamiento de esa manera y en la obra de nuestro Dios que hace de nosotros como personas que le honran y que son de testimonio para un mundo que necesita de verdad
No solo escuchar el mensaje de nuestro Dios, sino la presencia de nuestro Dios. Estamos viendo muchas cosas inmorales y cada día va a ser peor. Aquí ya entro con la cuestión, y ahí van nuestros niños, nuestros jóvenes, con la cuestión de las prácticas de la ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. O de vivir vidas sexualmente a como a bien nos plazca. Llegarán tiempos, dice el Señor Jesús, para cuando Él vuelva, que será como Sodoma y Gomorra, que será como en los días de Noé. Y dice la palabra que en los días de Noé el grado de maldad de la humanidad era tanto, 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 que todos desaparecieron y solamente quedó una familia de 8 personas. O sea, esto es una advertencia seria del pasado. Es importante cómo la palabra nos advierte, y sobre todo en nuestra manera de vivir. Se dice, y lo entrecomillo aquí ya, y este es de Derek Tidball, del libro El mensaje de la santidad. Dice, es importante advertir sobre 2 errores graves que comete el pueblo de Dios. Dice, por un lado hay creyentes que habiendo experimentado el lavamiento inicial de la regeneración, luego se olvidan de la necesidad de lavarse constantemente los pies, y los vemos luego incluso andando en otras prácticas religiosas que no se corresponden con una verdadera vida desarrollada en la fe y en la esperanza en Jesús, lo que se llama la apostasía. Dice, es imposible. Entonces él concluye, entonces no han nacido de nuevo. Esta actitud desagrada a Dios. Salomón terminó, lo quiero poner más bien regularcito, y con la práctica moral. Dice Tidball que por otro lado están aquellos que sin haber sido regenerados previamente intentan lavarse los pies. Y dice, ese es el típico caso de aquellos religiosos que sin haber llegado a nacer de nuevo se esfuerzan en hacer buenas obras a fin de agradar a Dios. Pero todo esto no sirve de nada. Por ejemplo, en este pasaje, Juan capítulo 13, vemos a Judas, a quien el Señor lavó los pies, pero que al no haber experimentado el primer lavamiento, no logró cambiar su corazón. Y como más adelante indica el mismo Señor, seguía sin estar limpio. Necesitamos nacer de nuevo. Hablo de los no creyentes que de pronto estén aquí en este momento. Puedo estar simpatizando con Jesús. Es necesario nacer de nuevo. Ese es el primer lavamiento. Debo permanecer en ese lavamiento. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y dentro de caminar con Cristo y dentro del lavamiento debo de ser útil en las manos del Señor para servir. Es muy importante el bautismo del creyente, porque Jesús nos dio ejemplo de él. Empezó su vida ministerial primero haciéndose bautizar para luego servir al mundo. ¿Y cómo sirvió al mundo? En la cruz. Lo concluyo. Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están
en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Oramos al Señor. Padre celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu obra perfecta, Señor, hecha en la cruz del Calvario, porque te hiciste hombre, Señor, para morir por nuestros pecados, pero asimismo para mostrarnos que fuimos creados a imagen y semejanza y que podemos volver al primer hombre en el postrer Adán, que eres tú, Señor Jesús. Eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por tu palabra que nos limpia y por tu sangre preciosa derramada en esa cruz. Hemos sido limpios en tu preciosa sangre. La sangre de Jesús nos limpia. Hemos recibido nueva sangre para vida eterna. La sangre de Jesús, porque a precio de sangre fuimos comprados. La sangre de un cordero sin mancha e inmolado. Y eso es lo que el Señor nos pide, es que recordemos y hagamos memoria de ti y de tu obra poderosa cada vez que nos congreguemos, Señor, hasta cuando tú vengas. A tus pies los lavaste, Señor, a los discípulos, pero, Señor, hoy queremos estar a tus pies, porque eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Damos gracias al Señor, de verdad que le pedimos siempre que sea Él ayudándonos, ¿no? Por medio de su Espíritu Santo y bueno, con todo su poder a que podamos limpiarnos, ¿no? De todo pecado, porque humanamente, como sabemos, es difícil, ¿no? Vamos a seguir cantando otra alabanza referida a los pies. En este caso se llama Junto a tus pies, una alabanza conocida por todos. Y vamos a cantar todos juntos. Y vamos a ponernos de pie, iglesia, y cantamos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Maestro, como dice parte del coro de esta alabanza. Y luego vamos a leer una doxología y vamos a orar para finalizar el culto. Amén. Esperamos unos segunditos mientras nuestra hermana Auri recoge las copas. Tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no se articula ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro quiero sentar y decirle que amo en oración. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios. Estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios.
este amor captura mi ser. Junto a tus pies, tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al Maestro me quiero sentar y decirle te amo en oración. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es el estar junto a ti. Saber que mi corona es el estar junto a ti. La doxología del día de hoy se encuentra en Efesios, capítulo 3, versículo 20 y 21, y vamos a leerlos todos juntos, hermanos y hermanas. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Le pido a nuestra hermana Sandra, si está por acá, para que ore. Si está. Le damos un micro y que nos despida en oración. Amén. Oramos. Amado Señor Jesús, muchísimas gracias por esta gran bendición de haber estado aquí, Señor, escuchando tu palabra, compartiendo, alabándote, Señor. Permite que esta semana que comienza sea solo para agradarte a ti, Señor. Cámbianos todos nuestros errores, nuestros fallos, Señor, perdónanos. Con la fuerza de tu Santo Espíritu, Señor, ayúdanos, renuévanos, restáuranos, Señor, danos fuerzas. Gracias, Señor, por esta bendición y te doy mucha gloria y mucha alabanza a tu nombre. Y que nuestras vidas reflejen tu imagen, Señor Jesús. Gracias por este día. En tu nombre, Señor Jesucristo, oramos. Amén. 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 Que el Señor les bendiga.